Si me descuido ahora que estoy tan cerca, ¿qué excusa voy a tener? El Señor me está diciendo, hey, levántate, despierta. Y creo que la pandemia nos despertó porque estábamos, disculpen, pero yo en lo personal pienso que estaba dormida. Yo no sé en qué momento me quedé dormida, haciendo las cosas de manera rutinaria y no dándome cuenta de que la rutina me llevó a descuidar los aspectos importantes de mi salvación. Y la pandemia me ayudó a despertar. Increíble, increíble. La noche ya está avanzada. Se acerca el día en que Jesús va a venir. Desechemos entonces las obras de la carne que corresponden a las obras de las tinieblas y vistámonos de la armadura de Cristo que aparece en Efesios 6. ¿Sí? Hay que vestirse de toda la armadura porque el enemigo, cual león rugiente, está buscando a quien devorar. No permitamos que nos devore, y más cuando el tiempo de la segunda venida de Jesús está tan cerca. Es como el pregón que tenemos aquí en Panamá. Te viniste a ahogar en la orilla. Ya habías llegado a la orilla, ya estabas salvo. Y te ahogaste. Permitiste que la marea te arrastrara. Perdón. Sí, tanto nadar para morir en la orilla. Exactamente. Así que no vale la pena eso. Vamos a despertarnos y hacer lo que hay que hacer y estar listos para la segunda venida de Jesús. Así que hoy, y gracias a Dios ya estamos al día, vamos a ver la instrucción del ángel Gabriel a Daniel para comprender lo que está pasando en esta lección hoy. Vamos a darle un repasón bien corto a la profecía o a la visión que Daniel dio en el capítulo 8, para entonces conectarlo con la explicación que va a dar Daniel, que quedó pendiente de esa visión en Daniel 8. Así que hoy el ángel Gabriel ha sido enviado para explicarle a Daniel la visión de Daniel 8. Pero en esa visión ya el ángel Gabriel le había explicado a Daniel que el carnero, él está viendo una visión en donde hay un carnero y que ese carnero tiene dos cuernos y que uno es más alto que el otro y que ese carnero representa la nación o el imperio de Medo-Persia. Y luego ve un macho cabrío que viene surcando sin tocar tierra y que tiene un cuerno sumamente notable, y ese es el imperio de Grecia. Y luego se da cuenta de que el macho cabrío hiere al carnero de los dos cuernos y lo pisotea, lo destruye. Y eso se refiere a estas batallas en donde Grecia simplemente elimina a Medo-Persia como nación. Pero ese macho cabrío se engrandeció de gran manera, pero estando en su mayor fortaleza, el gran cuerno fue quebrado, y se refiere a Alejandro Magno, que murió a los 33 años. Una vez que él muere, sus 4 generales toman el control del imperio griego y cada uno coge uno de los puntos cardinales. Pero de ese cuerno pequeño, de ese cuerno grande, entre esos cuernos salió uno pequeño, y ese cuerno pequeño creció, se engrandeció hasta el ejército del cielo y de las estrellas, echó por tierra y las pisoteó. ¿Sí? Ese cuerno pequeño fue
terrible. Así que toda esa explicación de la visión que vimos registrado en Daniel 8, el ángel le explicó qué representaba. Le explicó quién era el carnero, quién era el macho cabrío, los 4 cuernos, el cuerno pequeño, pero quedó pendiente las 2300 tardes y mañanas y el santuario sería purificado. Y Daniel mismo lo dice en Daniel 8:27, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey. Recuerden que él estaba trabajando para el reino de Babilonia, era uno de los sabios, y él había tenido esa visión en el 3er año del rey Belsasar de Babilonia. Así que él siguió atendiendo los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Así que ahora en Daniel 9:23 vemos que el ángel va a empezar su explicación, porque al principio de que Daniel empieza a rogarle a Dios que le explique la visión, la parte que no entendió, el ángel Gabriel fue enviado al principio de sus ruegos. Se le dio la orden y Gabriel le dice a Daniel: he venido a enseñarte lo que no entendiste, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Así que en esta lección vamos a aprender qué fue lo que Gabriel le explicó a Daniel. Y le dice, entiende pues la palabra y entiende la visión. ¿Qué palabra y qué visión tenía que entender? ¿O qué orden era la que tenía que entender Daniel? Debido a que no hay ninguna visión en Daniel 9, entonces tenemos que regresar a Daniel 8. Y allí fue donde vimos que él no entendía la visión. ¿Y qué parte de la visión era la que no entendía? La única que quedó sin explicación, los 2300 días. Así que vamos a ver la explicación que da Daniel acerca de la parte de la visión que Daniel no entendió. ¿De qué acontecimientos de la vida y el ministerio de Jesús se está hablando en esta explicación de Daniel 9:24 al 27? Y vamos a leer estos textos y luego entrar en la explicación. Así que vamos a ver una profecía de 70 semanas. Ojo, 70 semanas, y vamos a explicar luego cómo eso embona con los 2300 días o años. Así que Gabriel empieza su explicación y dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, hablando de Jerusalén, para varias cosas. 70 semanas se deben cumplir todo lo que vamos a decir. Primero, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esta es la explicación y vamos, una vez que terminemos de leer todo el pasaje, vamos a entrar en detalle para explicar lo que Gabriel le está diciendo a Daniel. Luego, en Daniel 9:25 se le dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, que era la ciudad santa, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación,
y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto parece locura. Usted dirá, no entendí nada. No se preocupe, así se habla en profecía, pero lo bueno es que los entendidos entenderán. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se explica a sí misma. Y es necesario simplemente permitir que el Espíritu Santo vaya dando la explicación que se le dio a Daniel. Así que en esta lección, en esta transmisión de hoy, solamente vamos a ver Daniel 9:24. Y vamos a empezar diciendo que la primera parte de esta profecía se refiere al pueblo de Dios, los judíos. Ese era el pueblo de Dios en su momento. 70 semanas se le ha dado a este pueblo, a la nación judía. Y luego vamos a ver qué era lo que al pueblo judío se le dio. Pero es necesario que al momento de la explicación de Daniel 9:24, probablemente usemos el diccionario porque hay cosas que de repente no vamos a comprender. Así que vamos a leer esto nuevamente, pero lo vamos a ver en detalle. Solo quiero que recuerden esta definición de prevaricación, pero voy a hacer alusión a ella una vez que terminemos la explicación. Así que vamos a ver la explicación de la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Vamos a ver qué significa eso. Dice, para terminar la prevaricación. Y nosotros vimos en la last view custom show. Nosotros vimos vimos en esta qué significa prevaricación. Yo no sabía que prevaricación es un delito, ¿sí? Es un delito. Y ese delito consiste en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta. Eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. O sea, estamos hablando de que un funcionario dicte una resolución injusta a sabiendas. Así que cuando aquí nosotros estamos viendo que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, estamos hablando de que se le está dando al pueblo 70 semanas, y vamos a ver que 70 semanas son 70 años, para poner fin a la prevaricación. ¿Qué estaba haciendo el pueblo judío? Estaba transgrediendo la ley de Dios a sabiendas. Eso sí es duro, ¿ok? ¿Y qué era lo que iba a hacer Jesús? Ponerle fin a esa situación. De eso estamos hablando. Acabar con la rebelión que el pueblo de Dios tenía contra él. Eso es lo primero que venía a hacer Jesús. Segundo, iba a ponerle fin al pecado. Aquí ponerle fin al pecado en dos fases. La primera fase es ponerle fin al sistema de sacrificios que se realizaba, que apuntaban al sacrificio de Jesús. Pero también, gracias a la muerte de Jesús, se le va a poner fin al pecado.
cuando Jesús regrese por segunda vez y ya acabará todo esto. Así que el ponerle fin tenía esas dos fases. ¿Qué significa expiar la iniquidad? Bueno, expiar la iniquidad implica que alguien tiene que pagar porque alguien violó la ley de Dios. Así que si yo violé la ley de Dios, yo soy pecadora, soy culpable, la paga del pecado es muerte. Si yo no pago con mi muerte, con la sentencia de muerte, entonces alguien tiene que pagar. Y Jesús tomó nuestra sentencia de muerte. Él pagó, cumplió con la exigencia de la ley para que tú y yo no tengamos que cumplirla. Y esa es la mejor noticia del Evangelio. Y espero que tú aceptes y que yo acepte todos los días y agradezcamos a Dios por su infinito amor en tomar nuestra sentencia de muerte y ejecutarla para que tú y yo, en vez de muerte, tengamos vida eterna. De eso se trata Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que eso fue lo que hizo Jesús, expió, cumplió con la exigencia de la ley. ¿Y qué trajo con ello? Nos trajo justicia eterna. Esa justicia eterna implica que tú y yo no merecemos vida eterna. Tú y yo merecemos morir por nuestros pecados, pero al aceptar lo que Jesús hizo por nosotros, allí Dios nos da a través de Jesús justicia. Se reemplaza nuestro expediente en nuestros antecedentes criminales.